Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel. Enviamos un saludo cordial a la licenciada Nelly Arista Quispe y a la auxiliar en la materia Silvia Sánchez. Vamos a presentar el tema el hecho jurídico. ¿Ya? Primeramente, ¿qué es un hecho jurídico? Nos dicen diversos autores como Rossin que un hecho jurídico, en el sentido amplio, lato sensu, es cualquier suceso o acción que puede ser cometida tanto por la naturaleza o por el hombre. Cuando hablamos de la naturaleza podemos hablar de desastres naturales que tienen sí o sí consecuencias jurídicas, ya sea por la muerte de personas, por el destrozo de las casas, entre otros aspectos. Cuando hablamos de hechos jurídicos en los cuales se involucra el hombre como tal, podemos hablar de lo que vendría a ser un matrimonio, podemos hablar también de un testamento, el cual es un hecho jurídico, ¿no? Pero es muy importante mencionar que entre estos hechos también destaca los hechos materiales. ¿Qué son los hechos materiales? Cuando nos referimos a hechos materiales, tomamos en consideración aquellos hechos que no son relevantes para nuestro estudio. Un ejemplo claro puede ser el salir del sol cada mañana, cuando la luna por las noches se aparece. O también podemos tomar en cuenta la lluvia, cuando llueve, entre diversos aspectos que no son relevantes para el derecho. ¿Por qué? Porque estos no tienen consecuencias jurídicas como tal en nuestra sociedad. Ya entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Muy aparte, cuando hablamos de un hecho jurídico como tal, nos referimos a aquellos que sí o sí van a tener consecuencias jurídicas en nuestro entorno. Un claro ejemplo que ya mencionamos fue el testamento. Cuando una persona muere, inmediatamente prosigue la sucesión de herederos, que vendría a ser donde se activa el testamento como tal, el proceso de sucesión. Entonces, en esa parte estamos hablando de un hecho jurídico como tal. Podemos hablar también de aquellos hechos donde no se actúa con voluntad. Un ejemplo sería cuando se da el nacimiento de un niño. Entre el padre y la madre no ha habido como tal la voluntad, ¿no?, de que se dé como tal un hecho jurídico, pero gracias al nacimiento de un nuevo ser se dan como resultado consecuencias jurídicas que más adelante son estudiados por nuestra área, el cual es el derecho. Bueno, entonces también vamos a mencionar en esto algunos aspectos importantes, el cual vendría a ser un hecho natural, como ya se los hemos mencionado. Aquellos hechos que no tienen relevancia para el estudio del derecho. Entonces vamos a tomar en cuenta ese ejemplo, el cual vendría a ser, ¿no?, el salir del sol ya mencionado, que es muy importante también conocer, ¿no? No confundir entre un hecho jurídico y un hecho que vendría a ser natural, que no tiene consecuencias jurídicas en nuestra sociedad. ¿Ya? Tomamos en cuenta esos aspectos y vamos a pasar a clasificar nuestro tema como tal. La clasificación de los hechos jurídicos según Wesley son dos. El primero es el hecho jurídico operativo y el segundo es hecho jurídico probatorio. En el hecho jurídico operativo tenemos a todas las leyes que se pueden crear o modificar. Un claro ejemplo de ello es en la materia civil, que se hace contratos de compra y venta, y el Estado también hace o crea leyes y normas. Mientras que en los hechos probatorios tenemos el de probar, el de un documento o testimonio sea verídico ante un juez. División de los hechos jurídicos tenemos tres. Está el hecho jurídico strictus sensu, el segundo es acto jurídico y el tercero es hecho jurídico voluntario. En el hecho jurídico strictus sensu tenemos a todas aquellas acciones que son de forma natural. Un claro ejemplo de ello es el nacimiento de un niño o la muerte de una persona. En el acto jurídico son todas aquellas acciones que hace el hombre para su beneficio o para un grupo, donde se encuentran los testamentos, matrimonios, contratos de compra y venta. Mientras que en los hechos jurídicos voluntarios son todas aquellas acciones que el hombre hace de manera voluntaria.
Pero estos se subdividen en dos, los lícitos y los ilícitos. En los lícitos tenemos aquellas acciones que no tienen pena, que no están prohibidos por la ley. Por ejemplo, el nacimiento de un niño. Crea derechos para el niño y obligaciones para el padre. Mientras que en los ilícitos tenemos a todas aquellas acciones que hacen daño a la sociedad. Un claro ejemplo está en la materia penal, donde se encuentran los hechos de homicidio, violaciones y robos. Las características del hecho jurídico son dos. La primera es la norma jurídica bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Es un acuerdo entre dos o más personas. Un claro ejemplo de ello es que si una casa se incendia, se pierde la cosa material. Pero ¿dónde entra la bilateralidad ahí? Es cuando esa casa está asegurada. En ahí el dueño tiene una relación jurídica con la aseguradora. Otra de las características de la norma jurídica es el hecho jurídico se tiene que sentir. O sea, tiene que llegar a ser percibido por los sentidos o por los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que quieras o tengas el deseo de poseer la cosa. La clasificación de los hechos jurídicos. ¿Qué es la situación jurídica? Bueno, les explicaré. La situación jurídica es el estado legal en que se encuentra una entidad o una persona sujeta. Entonces, es la relación determinada en unos asuntos legales. Puede conllevar derechos, obligaciones, antecedentes penales, acuerdos legales. Entonces, nos dirá que la situación jurídica puede variar según cada particular y puede ser determinada por las leyes aplicables, las decisiones judiciales y los contratos o acuerdos que la persona o entidad esté sujeta. Para que se den una mejor idea qué situación jurídica, les daré el siguiente ejemplo. El ejemplo que les daré a continuación de la situación jurídica es la siguiente. Una persona ha sido arrestada por robo y actualmente está enfrentando un proceso judicial. Su situación jurídica implica que está acusada de un delito. Entonces se le asignará un abogado de oficio o ésta podrá tener o podrá contratar un abogado privado. Entonces, para que lo represente. La situación jurídica de esta persona incluye la detención, la imputación de cargos en su contra. Entonces, y todas las etapas legales que debe atravesar para hasta llegar a un acuerdo o veredicto final o un acuerdo entre la fiscalía. ¿Qué es un acto jurídico? Les explicaré. Un acto jurídico es la manifestación de voluntad realizada por una persona con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones legales. Puede ser un acto unilateral, también puede ser un acto bilateral. Entonces, un ejemplo claro que les daré de un acto bilateral será la siguiente: la compra y venta de una casa. Entonces, la compra y venta de una casa, cuando se firma el contrato, se dice que se está haciendo una situación jurídica al firmar el contrato. Entonces, que está respaldada por la ley. Entonces, se dice cuando un acto jurídico es válido, también tiene que tener algunos requisitos, como puede ser la capacidad de las partes legales o involucradas, la ausencia de vicios de consentimiento, la observancia de las formalidades establecidas por la ley. Entonces, para desarrollar más el tema, les daré qué es manifestación jurídica. La manifestación jurídica es la expresión formal o de la voluntad de una persona en el ámbito del derecho. Entonces, es un acto a través del cual se exteriorizan derechos, obligaciones, consentimientos o cualquier otro aspecto legal. Entonces, las manifestaciones jurídicas les daré 4 ejemplos. Son declaraciones, contratos, testamentos y poderes legales. Entonces, les daré un ejemplo del testamento. Dice que el testamento es una manifestación obviamente jurídica. Después de su fallecimiento, él deja a quienes puede pertenecer sus bienes o propiedades. Pero dice que en el testamento, para hacer un acto o una manifestación jurídica válida, se debe dar de forma escrita y debe ser notarizada por un juez. Ahora les voy a explicar sobre los actos jurídicos unilaterales, plurilaterales y bilaterales.
Primeramente, para entender bien estos tres conceptos, vamos a diferenciar qué es un hecho jurídico y un acto jurídico. Los hechos jurídicos, como bien se saben, son actos que no son de la voluntad de una persona o de una persona colectiva, mientras que los actos jurídicos sí o sí requieren de la voluntad de la persona o de una persona colectiva. Los actos jurídicos unilaterales, como bien lo dice su palabra uni, de una sola persona, son cuando una persona pone su propia voluntad. Un ejemplo, como anteriormente lo decían, un testamento. Cuando un padre, digamos que tiene 3 hijos, entonces de los 3 hijos solo va a dejar a uno de sus hijos todas sus propiedades, ¿no ven? Entonces, como tiene tantas propiedades, él tiene que dar su voluntad para que todos sus bienes se vayan a ese hijo menor, nada más. Eso es un acto de voluntad, donde nadie le está obligando y tampoco hay alguien que le esté intercediendo eso. Actos unilaterales. Ahora vamos con los actos bilaterales. Los actos bilaterales son los actos más simples de los plurilaterales. Se refieren a la voluntad de 2 personas o de 2 personas colectivas. Como un ejemplo podría ser el matrimonio. El matrimonio es un negocio jurídico en el cual están 2 voluntades de 2 personas. O en colectivo se podría decir los tratados internacionales, donde intervienen varios países. Ahora vamos a ir por los actos jurídicos plurilaterales. Los plurilaterales ya es donde ya emergen donde varias personas naturales como también varias personas colectivas. Ahora vamos sobre los efectos jurídicos. ¿Qué son los efectos jurídicos? Los efectos jurídicos se producen a causa de los actos jurídicos. Un efecto se podría decir como una norma. Un estado se considera un acto jurídico que es unilateral, es un estado. Entonces cuando le emerge una norma, eso es un efecto jurídico. Pero los efectos jurídicos se pueden eliminar cuando estos ya, digamos, cuando entre las personas en el cual estaba el acto jurídico vinculado, ya deciden, digamos, romper esto, ahí se puede ya eliminar o extinguir, o también cuando se modifica una norma también. La convención y el contrato emergen del derecho privado del acto jurídico plurilateral. Ambos términos las definen como el acto de voluntad de una persona o de varias personas. Cabe recalcar que ambos términos tienen una diferencia en cuanto a sus elementos. Lo que es la convención presenta 4 elementos, que es crear, transferir, modificar y extinguir. En cuanto al contrato, simplemente crea y transmite. Ambos términos van a vincular en las obligaciones tanto en derechos. Ahora bien, en cuanto al ejemplo, el contrato de arrendamiento, ¿no? Existe el arrendador y un inquilino. Ambas personas crean en lo que es un contrato. El arrendador tiene la obligación de cobrar lo estipulado. Sin embargo, el inquilino tiene el derecho de habitar en el bien inmueble. Por ende, pongamos un hipotético caso. En el caso que el inquilino sufre un accidente de tránsito, queda no incapacitado de trabajar regularmente y por ende el inquilino le propone al arrendador que se le disminuya el precio de lo estipulado anteriormente del alquiler. Al conversar sobre el tema, ambos quedan de acuerdo con voluntad propia de modificar por un tiempo establecido el monto que se ha quedado. Entonces, pongamos claro que la palabra modificar ya nos estaríamos adentrando a una convención.